Una suave brisa otoñal barría las calles de Madrid mientras los faroles comenzaban a encenderse uno por uno, proyectando su luz cálida sobre los adoquines. En una de las esquinas más discretas del elegante barrio de Salamanca, un hombre bajó de un coche antiguo, con sus gemelos de 7 años tomados de la mano. No llevaba su habitual reloj de lujo ni el traje de diseñador que marcaba su figura en las portadas de revistas financieras. Esa noche, Hugo Salvatierra, el magnate tecnológico que había revolucionado el mercado europeo con su imperio de inteligencia artificial, era simplemente un padre viudo, vestido con vaqueros sencillos, una chaqueta de segunda mano y unas zapatillas desgastadas. «Papá, ¿por qué no vamos en el coche grande?», preguntó Álvaro, el gemelo más inquieto, mientras miraba de reojo a su hermana, que solo apretaba más fuerte la mano de su padre. «Porque hoy no somos millonarios», respondió Hugo con una sonrisa, guiñándole el ojo. Caminaron juntos hasta un pequeño café con mesas de madera y plantas colgantes. Hugo había conocido a Cecilia en una aplicación de citas donde, por primera vez, no había usado su verdadero nombre ni su estatus. Ella pensaba que él era un técnico informático que ganaba justo lo suficiente para mantenerse. Y eso era exactamente lo que él quería, alguien que no viera su fortuna, sino su alma. Cecilia ya los esperaba sentada en una de las mesas exteriores. Tenía un cuaderno en la mano, suéter beige y unos pendientes artesanales que le daban un aire bohemio encantador. Cuando vio llegar a Hugo con los niños, se sorprendió. Él solo había mencionado en su perfil que era padre, pero no que vendría con los gemelos. «Hola», saludó ella, poniéndose de pie. Su sonrisa no se desvaneció, ni siquiera cuando los niños la miraron con desconfianza infantil. «¿Y estos dos galanes?». «Mis acompañantes de esta noche», dijo Hugo con una risita, acariciando el cabello de su hija. «Te presento a Lara y Álvaro». Cecilia se agachó para estar a su altura, les ofreció la mano, y después les preguntó si querían ayudarla a elegir qué postre pedir. Hugo la observaba de reojo. Ella no dudó, no se incomodó, no se quejó. Se integró. Como si ese momento hubiese sido parte de su vida desde siempre. Durante la cena, los niños hablaban más de lo que Hugo esperaba, contando anécdotas de su colegio, preguntando a Cecilia sobre sus dibujos, ella era ilustradora freelance, y riéndose de sus chistes tontos. Pero hubo algo que Hugo notó: Cecilia no solo escuchaba, realmente prestaba atención. En un momento, Álvaro derramó su zumo de naranja. El líquido manchó el mantel, cayó sobre las piernas de Cecilia, y los ojos de Hugo se abrieron como platos. Pero ella solo rió, pidió servilletas y tranquilizó al niño. «Son cosas que pasan», dijo con dulzura. «Una mancha no define una noche, ¿no creen?». Fue ahí cuando Hugo sintió algo en el pecho. Una punzada. Como si el corazón le advirtiera que esa mujer tenía algo que él no había visto en mucho tiempo: paciencia, ternura, y ausencia total de pretensión. Después de cenar, caminaron por el parque. Los gemelos corrían adelante, mientras Cecilia y Hugo los seguían de cerca. «Gracias por esto», dijo él, en voz baja. «Sé que no era lo que esperabas». «¿Por qué lo dices?». Ella lo miró con curiosidad. No todos aceptarían salir con un padre que aparece con sus 2 hijos sin aviso previo. Ella sonrió, y dijo algo que él nunca olvidaría. «La gente con miedo al caos no puede disfrutar de la belleza de lo inesperado. Yo no busco perfección. Busco verdad». El silencio se volvió cómplice entre ellos. Una complicidad que no necesitaba explicación. Pero justo cuando Hugo pensaba que todo iba demasiado bien, Lara tropezó. Un grito. Una rodilla sangrante. Cecilia fue la primera en agacharse, sacó de su bolso una pequeña botella de alcohol, algodón, y curó la herida con la precisión de una madre. Hugo, sorprendido, preguntó: «¿Tienes hijos?». Ella bajó la mirada un segundo, y luego asintió. «Tuve uno. Se llamaba Mateo. Murió cuando tenía 5 años. Le encantaba correr. Se caía todo el tiempo, como Lara». El mundo se detuvo. Hugo sintió como el aire se volvía denso. Iba a decir algo, pero ella lo detuvo con la mano. «No me tengas lástima. No vine esta noche para hablar del pasado. Solo quería recordarle a alguien que aún se puede creer en lo bonito, aunque la vida duela».
Cuando regresaron al café a recoger el dibujo que Lara había olvidado, el dueño, un anciano de acento andaluz, salió a despedirse. Miró a Hugo con un gesto de complicidad, como si supiera algo más de lo que parecía. Cuídela, chaval. Las personas así no se encuentran dos veces. Los días pasaron. Hugo y Cecilia comenzaron a verse más. A veces solos, a veces con los niños. Ella no preguntaba por su trabajo, ni por su pasado, ni por su dinero. Y él tampoco se lo ofrecía. Pero un día, sin esperarlo, todo cambió. Era el cumpleaños de Álvaro y Lara. Hugo decidió organizar una pequeña fiesta en su casa de campo. Una casa que, aunque la había intentado hacer ver modesta, tenía detalles imposibles de ocultar, un cuadro original de Sorolla en el salón, un sistema de sonido envolvente incrustado en las paredes, y un chef privado preparando pizzas artesanales. Cecilia llegó con una tarta hecha por ella. Al entrar, lo miró, seria. ¿Esta es tu casa? Hugo dudó. No quería mentirle más. Sí. ¿Y todo esto, también es tuyo? Asintió. El silencio fue largo. Los niños corrían por el jardín sin notar la tensión en el aire. No lo entiendo, dijo ella finalmente. ¿Por qué mentirme? Porque quería saber quién era sin que mi apellido lo decidiera todo. Estoy cansado de las máscaras. Tú fuiste real desde el primer día. Yo, no. Ella se quedó callada un momento. Luego miró a los niños jugando, la mesa con globos, y la guitarra que Hugo había sacado para cantarles. ¿Y qué esperas que haga ahora? Preguntó, con voz baja. Lo que quieras. Pero antes de que decidas, quiero mostrarte algo. Hugo la llevó a una habitación en la planta alta. Allí, en una pared, colgaba un marco con un dibujo de un niño con alas. Firmado, *Mateo, 2017 *. Lo compré en una feria de ilustradores hace años. No sabía que era tuyo. Solo supe que ese dibujo me hablaba. Lo guardé, sin entender por qué. Hasta ahora. Cecilia se acercó, con los ojos cristalinos. Tocó el cristal del cuadro. Luego lo miró, y algo se rompió en ella. Ese era mi hijo. Ese fue su último dibujo. La noche cayó sobre la finca. Pero dentro, una luz distinta comenzó a encenderse. Una luz que no venía del lujo, ni del dinero, ni de las apariencias. Era una luz construida con honestidad, heridas compartidas y una ternura que no necesitaba explicación. ¿Puedo pasar? Preguntó él, con voz contenida. Ella dudó, pero al final asintió. La sala era pequeña, con plantas por todos lados, libros de arte abiertos en la mesa, y dibujos a medio terminar pegados en las paredes. ¿Qué quieres decirme, Hugo? Que no fue un juego. ¿Y cómo lo sabré? Ella lo miraba sin rabia, pero con una tristeza que cortaba. ¿Cómo sabré que no soy una anécdota más en tu mundo de lujos escondidos? Él sacó del bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió, revelando una pluma antigua, con el nombre Mateo grabado. La compré hace meses en una subasta. El vendedor dijo que había pertenecido a un niño que escribía cuentos, pero que sus padres la regalaron después de su muerte. La guardé sin saber por qué. Hoy entiendo por qué me dolió tanto esa historia. Ella se quedó mirando la pluma, con los labios apretados. No puedo prometerte que el mundo dejará de hablar. Ni que los titulares desaparecerán. Pero sí puedo prometerte que lo único que quiero no es tu silencio, ni tu sumisión, es tu complicidad. Tu verdad. Cecilia dejó caer la pluma sobre la mesa. Caminó hasta la ventana. Desde allí se veía el edificio de enfrente, el mismo donde vivía una anciana que solía cantar tangos cada tarde. Se quedó en silencio varios segundos antes de hablar. No te necesito, Hugo. Pero sí te elijo. Y eso es mucho más poderoso que necesitarte. Él sonrió. Se acercó a ella, sin tocarla aún. ¿Entonces? Ella lo miró por fin, y en sus ojos no había rendición, sino una aceptación serena de lo que no se puede controlar, el amor. Entonces vuelve mañana. Pero sin niños. Quiero hablar contigo, sin filtros. La conversación del día siguiente fue larga.
Hablaron de pérdidas, de expectativas, de heridas no sanadas. Hugo le confesó que su riqueza siempre fue una barrera para conectar con la gente. Que incluso sus padres, ambos financieros, lo midieron desde niño en base a sus logros. Cecilia, por su parte, contó cómo perdió la fe en el amor después de que el padre de Mateo los abandonara cuando el niño enfermó. Había vivido desde entonces con una sensación de que todo lo bonito era pasajero. Efímero. Como un dibujo a lápiz bajo la lluvia. Después de ese día, ya no hubo máscaras. La relación creció con una naturalidad que incluso a Hugo le sorprendía. Se acostumbró a caminar por barrios sin cámaras, a desayunar en la terraza de Cecilia aunque tuviera conferencias a primera hora, a dibujar con ella en silencio mientras los niños dormían. Su empresa siguió funcionando, claro, pero delegó más. Dejó de vivir para los titulares y empezó a vivir para los detalles. Pero el mundo, aunque ruidoso, no perdona el escándalo sin consecuencia. Una tarde, en una junta de accionistas, uno de los inversionistas principales cuestionó su exceso de humanización. Otro insinuó que su relación con una desconocida ponía en riesgo la imagen de la marca. Hugo, sin levantar la voz, solo dijo: prefiero que mi empresa pierda prestigio a que yo pierda el alma. A la mañana siguiente, esa frase fue portada de todos los periódicos. Lo llamaron rebelde, romántico, loco, valiente, ingenuo. Todo a la vez. Y sin embargo, fue entonces cuando los gemelos, desde su sinceridad inocente, mostraron que tan real era todo. Durante una entrevista que les hizo una periodista, Lara dijo: mi papá sonríe más ahora. Y Cecilia nos lee cuentos que no tienen finales tristes. Álvaro, más seco pero igual de honesto, añadió: antes vivíamos en una casa muy grande. Ahora vivimos en una casa feliz. Aunque sea la misma. La periodista sonrió, y ese fragmento se volvió viral. La historia dejó de ser un escándalo para convertirse en ejemplo. Empresas de todo el mundo comenzaron a revisar sus valores. Hugo fue invitado a dar charlas sobre liderazgo con compasión. Pero él solo hablaba de una cosa. El amor no es una estrategia. Es una revolución. Y así, la vida siguió. No perfecta, pero profundamente sincera. Una tarde de primavera, Cecilia fue al colegio a recoger a los gemelos. Era la primera vez que lo hacía sola. Los niños salieron corriendo al verla, y un grupo de madres se le acercaron. Algunas la reconocían de las redes, otras solo sabían que era la nueva novia del CEO. ¿Tú eres la que hizo que Hugo Salvatierra dejara de ir a sus propias juntas?, preguntó una, medio en broma. Cecilia sonrió con suavidad, mientras abrazaba a Lara. No. Él mismo decidió cambiar su rumbo. Yo solo le recordé que tenía permiso para hacerlo. Las otras mujeres se quedaron en silencio. Algunas bajaron la mirada. Y de pronto, una de ellas dijo algo que Cecilia nunca olvidaría. Ojalá alguien me recordara eso también. Esa noche, Cecilia se lo contó a Hugo. Estaban en el sofá, viendo dibujos viejos de Mateo y dibujos nuevos de los gemelos. Él se quedó pensativo, y luego dijo: ¿alguna vez pensaste en enseñar arte a mujeres? Lo hice. Pero nadie se apuntaba. Pues creo que ahora se apuntarían. Sobre todo si les enseñas algo más que arte. ¿Cómo qué? ¿Cómo a perdonarse? Cecilia lo miró. Se acercó. Y en un susurro, como si pronunciara un conjuro, respondió: eso lo estoy aprendiendo contigo. Entonces él la besó. No como quien besa para cerrar una historia, sino como quien la besa para seguir escribiéndola. Porque entendieron, por fin, que el amor verdadero no es el que llega sin cicatrices, sino el que no teme tocarlas. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, sin calcularlo, comenzaron a construir algo más fuerte que una fortuna, una familia nueva. Hecha de retazos, de verdades y de una fe casi infantil en que el corazón, cuando se atreve, puede ser el hogar más poderoso del mundo. Esa noche llovía. No una tormenta violenta, sino una lluvia persistente, suave, casi melancólica. Hugo y Cecilia se encontraban sentados frente a la ventana del estudio que habían convertido en su pequeño santuario de arte y reflexión. Él con un libro abierto en el regazo, ella con una libreta donde había comenzado a bocetar una nueva serie de ilustraciones.
Cada página era una metáfora, un trozo de sí misma que ya no dolía tanto, una historia visual nacida del silencio compartido con aquel hombre que, sin prometerle nada, le había dado todo. El sonido de las gotas contra el cristal los envolvía, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle saborear la calma. En el piso superior, los gemelos dormían profundamente, agotados tras una tarde de juegos en el jardín embarrado. Lara había creado un castillo con ramas y hojas mojadas. Álvaro, más práctico, había construido una especie de trampa para insectos con botes vacíos y palillos. ¿Te das cuenta de lo rápido que están creciendo?, preguntó Cecilia, sin apartar la mirada del papel. Sí, respondió Hugo con voz baja. Me aterra y me encanta al mismo tiempo. Ella dejó el lápiz, giró hacia él y lo observó. Sus ojos, que antes mostraban desconfianza y cautela, ahora reflejaban algo más profundo, una fe renovada en lo que podría ser. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó entonces, haciendo un gesto con la mano como si señalara no solo la casa, sino su vida entera. Hugo cerró el libro. Lo dejó a un lado. Construir, dijo simplemente. Pero con calma. Sin planos perfectos. Aceptando que a veces un muro se cae, que una pared queda chueca, que habrá días sin ventanas y otros con demasiada luz. Cecilia sonrió. Aquella forma suya de hablar, mezcla de pragmatismo y poesía involuntaria, la conmovía. No necesitaba grandes declaraciones. Solo verdades que no temieran ser dichas en voz baja. Pasaron los días. Y luego las semanas. Cecilia comenzó a impartir talleres de arte emocional en una biblioteca pública. Las clases se llenaban rápidamente, no por fama sino por lo que allí ocurría. Mujeres compartían sus duelos, sus renacimientos, sus voces silenciadas. Aprendían a dibujar, sí, pero también a llorar juntas sin vergüenza, a reír sin permiso, a mirar sus cicatrices como mapas. Hugo asistía de vez en cuando, no como pareja admiradora, sino como un alumno silencioso que se sentaba en una esquina a escuchar. Algunas veces tomaba notas. Otras, simplemente observaba. Descubría, a través de ellas, que el éxito más grande de su vida no era haber construido una empresa multimillonaria, sino estar aprendiendo a amar sin miedo. Un día, Cecilia trajo a casa una hoja doblada en 4. Era una carta escrita a mano por una de sus alumnas. Decía, pensé que estaba rota. Ahora entiendo que solo estaba esperando un lugar donde poder rehacerme. Ella le entregó la carta a Hugo, quien la leyó sin decir nada. Después, la puso sobre su escritorio, entre papeles importantes y contratos millonarios. A su manera, estaba priorizando lo que realmente tenía valor. Sin embargo, todo avance humano viene con pruebas. Una tarde, los gemelos regresaron del colegio con los ojos vidriosos. Hugo los recibió en la puerta, y apenas Lara lo abrazó, comenzó a llorar. ¿Qué pasó, pequeña? Nos dijeron, balbuceó Álvaro, con la mandíbula temblorosa, que mamá va a ser reemplazada por otra mamá. Que tú tienes una nueva familia, y que nosotros no vamos a pertenecer. Hugo sintió que algo se le quebraba en el pecho. Bajó al nivel de los niños y los abrazó fuerte, fuerte, como si su cuerpo pudiera protegerlos del mundo. Ustedes son lo más importante para mí. Nada ni nadie los reemplaza. Cecilia no está aquí para ocupar un lugar que no le pertenece. Está aquí porque los quiere, a los dos. Y porque ustedes la eligieron también. Los niños, poco a poco, fueron calmándose. Pero Hugo sabía que la herida no se cerraría con palabras. Al día siguiente, pidió hablar con la directora del colegio. Lo acompañó Cecilia, vestida con su sencillez habitual, pero con la mirada encendida por el deseo de proteger. Alguien está alimentando ideas equivocadas, dijo Hugo con firmeza. No quiero nombres. Solo quiero que aquí, dentro de estas paredes, mis hijos sean tratados con respeto. No por ser mis hijos, sino por ser ellos. La directora, visiblemente incómoda, prometió revisar la situación. Y lo hizo. Días después, convocó a una reunión de padres y madres donde se abordaron los comentarios insidiosos. Hugo y Cecilia decidieron asistir juntos, y fue allí donde ella, por primera vez, habló ante todos. Yo no soy la madre de nadie aquí, dijo. Pero soy una mujer que los cuida, los escucha, y los acompaña. No busco reemplazar. Busco sumar.
Si eso les parece incómodo, no puedo hacer nada, excepto seguir siendo quien soy. Sus palabras resonaron. Algunas miradas cambiaron. Otras no. Pero esa noche, cuando regresaron a casa, Lara corrió hacia Cecilia y le dijo: «Tú no eres mi mamá, pero a veces siento que eres mi hada». Cecilia la abrazó y lloró. Sin decir nada. Solo sintiendo. Unos meses más tarde, Cecilia recibió una invitación inesperada. Una galería en Berlín quería exponer su serie de ilustraciones basada en el duelo y la transformación. Era una oportunidad única. Pero implicaba estar fuera casi 3 semanas. Al contárselo a Hugo, su voz tembló. «No sé si deba ir». «¿Por qué no?», preguntó él. «Porque tengo miedo. Miedo de que todo esto sea frágil. De que al volver, ya nada sea igual». Hugo la tomó de las manos. «Todo lo que vale, da miedo. Pero si lo que tenemos no sobrevive 3 semanas, entonces no era real. Ve. Haz lo que tu alma necesita». Y así, partió. Durante esos días, Hugo se convirtió en todo: padre, cocinero, cuentacuentos, y hasta pintor improvisado. Los niños lo ayudaron a preparar cartas y dibujos para enviárselos a Cecilia. Cada noche le mandaban audios contando lo que habían hecho. Y ella, desde su habitación en Berlín, los escuchaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Una tarde, Hugo les propuso algo a los niños. «¿Qué les parece si hacemos una sorpresa para cuando vuelva?». «¿Como una fiesta?», preguntó Álvaro. «No. Algo mejor. Una promesa». Durante los siguientes días, los 3 trabajaron en secreto. Pintaron un mural en una de las paredes del jardín. Cada uno dibujó lo que significaba hogar para sí. Lara pintó una casa con alas. Álvaro, un árbol con libros en las ramas. Hugo, un corazón abierto con muchos caminos que llevaban a él. Cuando Cecilia regresó, los 3 la esperaban en el jardín. Ella, agotada pero llena de vida, se quedó paralizada al ver el mural. ¿Esto lo hicieron ustedes?». «Sí», dijo Lara. «Porque tú eres parte de nuestra casa ahora. Y las casas, si no se dibujan juntas, no son verdaderas». Cecilia los abrazó. Y luego abrazó a Hugo. Y supo, sin dudas, que ese lugar, ese caos amoroso, imprevisible, imperfecto, era su casa también. Años después, cuando ya no había cámaras que los persiguieran ni titulares que los incomodaran, cuando Cecilia ya era una artista reconocida y Hugo había transformado su empresa en una fundación educativa, escribieron un libro juntos. No una autobiografía, sino una novela. Narrada desde los ojos de una niña que creía que el mundo se dividía entre cosas que duelen y cosas que curan. Y que descubre, al final, que algunas cosas hacen las dos al mismo tiempo. En la dedicatoria escribieron: «A quienes se atreven a construir con lo que otros descartan. A quienes eligen quedarse cuando el mundo empuja a irse. A quienes aman, sin filtros». Y así continuaron. No como cuento de hadas, sino como historia real. Llena de tropiezos, de reconciliaciones, de abrazos nocturnos después de discusiones sin sentido, de silencios que también sabían hablar. Y sobre todo, de una promesa no dicha, que el amor, cuando es cierto, no se impone. Se construye. Día a día. Con manos limpias, con corazón en carne viva, y con la valentía de quien no teme volver a empezar. La primavera siguiente llegó sin anunciarse, con los cerezos del jardín abriéndose como pequeños fuegos de luz y los sonidos del mundo exterior apenas perceptibles detrás de los muros de la casa. Cecilia despertaba cada mañana antes que nadie. Le gustaba caminar descalza por la terraza mientras el cielo aún tenía ese color azul frío que precede al sol. En esos momentos, con una taza de té caliente entre las manos, podía sentir que el tiempo le pertenecía, que su vida tenía un pulso distinto ahora, más lento, más profundo. Había dejado de medir su existencia por los días que pasaban sin dolor, y había comenzado a medirla por los días que se sentían auténticos. Hugo solía unirse a ella poco después, con su cabello aún revuelto por el sueño, un suéter gris demasiado grande, y los ojos aún pesados de trabajo. Él no había dejado completamente su mundo empresarial, pero ahora era otra cosa, dirigía su fundación con la pasión de un artista y la estrategia de un visionario.
Ayudaban a escuelas públicas, becaban a jóvenes talentosos, y patrocinaban programas de arte y ciencia para niños en zonas vulnerables. En sus reuniones ya no hablaba de ganancias, hablaba de impacto. Y eso, decía él, valía mucho más. Esa mañana, mientras compartían silencios y miradas cómplices en la terraza, Cecilia abrió una pequeña caja de madera. Dentro había una carta con la letra de su hijo Mateo. La había encontrado la noche anterior, escondida entre los pliegues de un viejo cuaderno de dibujo que casi había olvidado. ¿Quieres que la lea?, preguntó ella. Hugo asintió. Cecilia la desplegó con cuidado y comenzó a leer con voz baja. Mamá, cuando sea grande voy a construirte una casa en el cielo. Va a tener ventanas para que veas las estrellas, y una hamaca para que leas cuentos. Y vas a estar feliz. Porque allá nadie se muere. Y todos dibujan lo que sueñan. Las palabras la desbordaron. Se quedó en silencio, los ojos clavados en la hoja, como si aún escuchara la voz de su hijo entre las nubes. Hugo se acercó, la abrazó desde atrás, y se quedaron así, sin necesidad de hablar. Había momentos que no requerían respuestas, solo presencia. Más tarde, ese mismo día, Cecilia les habló a los gemelos de Mateo. Ya les había mencionado su existencia antes, pero esta vez fue diferente. Los llevó al estudio, les mostró fotos, les contó historias. Les enseñó un dibujo que él había hecho del mar y les preguntó qué veían. Lara, con su imaginación infinita, dijo. Es un mar que canta. Álvaro, más analítico, dijo. Es un mar donde los peces vuelan, como si no supieran que deberían nadar. Cecilia rió con ternura. Eso es exactamente lo que él quería que vieran. Fue entonces cuando Álvaro, en un gesto inesperado, le tomó la mano y dijo. ¿Crees que Mateo nos dejaría prestado un pedacito de su cielo para dibujar ahí también? A Cecilia se le quebró la voz, pero logró responder. Estoy segura de que sí. Esa misma noche, comenzaron a pintar un mural nuevo. Esta vez en la parte trasera del estudio. No era solo una obra decorativa, era un homenaje. Cada uno pintó una parte. Cecilia dibujó una casa suspendida entre estrellas, Hugo un puente que conectaba la tierra con las nubes, Lara una constelación en forma de corazón, y Álvaro escribió con letras torpes pero firmes, todos dibujan lo que sueñan. Pintaron durante días, riendo, manchándose las manos, comiendo galletas y dejando que la música llenara los espacios vacíos. Y cuando lo terminaron, supieron que esa casa, aunque no estuviera en el cielo, tenía ya todo lo que Mateo había imaginado. A finales de ese año, la Fundación de Hugo organizó un festival de arte para niños en un pueblo de Castilla. Cecilia fue la encargada de coordinar los talleres de ilustración y expresión emocional. Hugo, por su parte, se dedicó a montar carpas, cargar cajas, saludar niños, firmar autógrafos que apenas le importaban, y recordar constantemente que su título de CEO no significaba nada si no servía para algo más grande. En uno de esos días, mientras Cecilia enseñaba a un grupo de niñas cómo dibujar el dolor sin palabras, una pequeña se le acercó y le entregó un papel arrugado. Era un dibujo de un árbol con una lágrima en cada hoja. ¿Qué representa esto?, preguntó Cecilia, con suavidad. Mi papá llora todas las noches, respondió la niña. Pero en el día finge que es un árbol fuerte. Cecilia contuvo el llanto y solo dijo. Es el dibujo más valiente que he visto. Esa noche, sentada en una fogata junto a Hugo y los niños, le contó lo sucedido. Él la escuchó en silencio, mientras el fuego crepitaba y el cielo se llenaba de estrellas que parecían más cercanas de lo normal. A veces pienso, dijo él, que la verdadera riqueza está en lo invisible. En esos pequeños destellos que nadie ve, pero que cambian el mundo de alguien. ¿Y tú pensabas que no sabías dibujar?, bromeó Cecilia. Él rió, y luego la miró con una expresión más seria. Te he estado pensando mucho estos días. Pensando en todo lo que somos, en todo lo que hemos construido. Y tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que no seas suficiente. De fallarte. Cecilia lo tomó de la mano. No vinimos a esta vida a ser perfectos, Hugo. Vinimos a ser reales. Y tú, con tus miedos, tus dudas, tu caos, has sido el hogar más real que jamás imaginé. Él no respondió. Solo la besó, despacio, como quien intenta memorizar el sabor del presente.
El festival terminó con un éxito rotundo. Las escuelas del pueblo pidieron repetir la experiencia. Varias familias se ofrecieron como voluntarias para futuros proyectos. Y cuando Hugo y Cecilia regresaron a Madrid, lo hicieron con el corazón lleno de nuevas historias, nuevos rostros y nuevas certezas. En los meses que siguieron, decidieron remodelar parte de la casa. No para hacerla más lujosa, sino más abierta. Tiraron muros, construyeron un pequeño invernadero, abrieron una sala de lectura con ventanales enormes, e instalaron una cocina comunitaria donde los niños del vecindario podían venir a aprender recetas con chefs voluntarios. Era su forma de decirle al mundo que el amor no era una isla, sino un puente. Un día, sin esperarlo, recibieron una carta. Venía del extranjero. Era de la madre de una antigua alumna de Cecilia en su taller online. Querida Cecilia, mi hija volvió a hablarme después de meses de silencio. Me dijo que gracias a usted entendió que su tristeza no era un castigo, sino una señal de que tenía cosas que decir. Gracias por no enseñarle a curarse, sino a escucharse. Cecilia leyó la carta en voz alta, con la voz entrecortada. Los niños la escuchaban desde el pasillo, y cuando terminó, Álvaro entró y le dijo: Esa carta también te la habría escrito Mateo. Y entonces Cecilia lloró. Pero esta vez no de dolor, sino de gratitud. Unas semanas después, recibieron otra visita inesperada. Victoria Landaeta apareció en la puerta, sin cámaras, sin asistentes, sin altanería. Había envejecido. Su mirada, antes afilada, era ahora más opaca. Venía a hablar. No a atacar. No estoy aquí por negocios, dijo. Solo quería saber si aún eras el hombre que conocí. El que podía cambiar el mundo, pero no sabía cómo cuidar el suyo. Hugo no se defendió. Solo la invitó a pasar. Tomaron té en el jardín. Cecilia se mantuvo a distancia, observando, presente pero sin invadir. Victoria, tras unos minutos, dijo algo que sorprendió a ambos. A veces los que más exigimos, lo hacemos porque nunca supimos cómo pedir ayuda. Antes de irse, se detuvo frente al mural. Lo miró largo rato. Luego se giró hacia Hugo. Felicidades. No por ella. No por los niños. Por ti. Por finalmente convertirte en alguien que se permite ser amado. Y se marchó, sin más. La vida siguió. Lenta, hermosa, imperfecta. Hugo y Cecilia no necesitaban títulos. No necesitaban promesas eternas. Solo necesitaban despertarse cada mañana con el deseo de volver a elegirse. Y así lo hacían. Día tras día. Sin certezas absolutas, pero con la convicción de que el amor, cuando se cultiva con honestidad, no necesita grandes gestos. Solo pequeños actos repetidos con devoción. A mediados del otoño, cuando las hojas caían como secretos sobre los adoquines húmedos del patio, Hugo y Cecilia decidieron hacer algo que nunca habían hecho: irse por unos días sin los niños. No era una escapada romántica como las que las películas venden con música de violines y atardeceres en la playa. Era algo más sereno, más íntimo. Querían desconectarse del ruido, no del amor, buscaban silencio, no distancia. Eligieron una pequeña casa rural en Galicia, cerca de la costa, donde las olas se estrellaban contra los acantilados como si el mar estuviera gritando su propia historia. No había televisión, ni señal de móvil, ni servicio de habitaciones. Solo madera crujiente, fuego de chimenea, y una cama grande junto a una ventana con vistas al infinito. La primera noche apenas hablaron. Se sentaron juntos a ver cómo la leña ardía lentamente. Hugo cocinó algo sencillo: pan tostado, queso curado y una sopa de lentejas, y lo sirvió con la torpeza adorable de quien está fuera de su zona de confort. Cecilia lo miraba como se mira algo que no se quiere perder, con atención, con ternura, con ese tipo de amor que no necesita aplausos. Dormían abrazados, no por necesidad, sino por elección. Cada mañana caminaban por senderos rodeados de árboles que parecían custodiar el paso del tiempo. Encontraban piedras extrañas, hojas con formas imposibles, pájaros que nunca habían oído antes. Reían. Se besaban sin prisa. Y, por sobre todo, callaban sin miedo. Fue allí, en medio de la nada, que Hugo se permitió llorar de nuevo. No era un llanto dramático ni ruidoso.
Era una liberación silenciosa mientras miraban juntos el mar desde una colina. Cecilia, sin decir palabra, tomó su mano. Él murmuró: «Hay una parte de mí que aún se siente culpable por no haber amado así antes». «Todos llegamos tarde a lo esencial», respondió ella. «Lo importante es que llegaste». Cuando regresaron, encontraron a los gemelos con nuevas anécdotas, dibujos por toda la casa, y una lista de cosas que querían hacer en familia. Álvaro había construido un pequeño robot con piezas recicladas. Lara había escrito un poema corto que tituló «Cuando la casa sonríe». Se lo recitó a Cecilia al oído y le pidió que lo ilustrara. Ella prometió hacerlo. En los días siguientes, la vida volvió a su ritmo habitual, aunque ya nada era exactamente igual. Cecilia y Hugo se miraban distinto, como si el viaje les hubiese enseñado a sostenerse de otra forma. Había menos urgencia, menos ansiedad, más pausas compartidas. En la fundación, Hugo propuso una iniciativa nueva, un programa de mentores invisibles, donde empresarios apadrinarían proyectos de jóvenes sin revelar sus identidades. Quería eliminar el ego de la ecuación y devolverle al éxito su propósito social. Cecilia, por su parte, organizaba ahora círculos de mujeres donde el arte servía como puente entre generaciones. Abuelas que nunca habían tomado un pincel compartían mesa con adolescentes que habían perdido la fe en todo. Una tarde, durante una de esas sesiones, Cecilia conoció a una mujer llamada Rosario. Tenía más de 70 años, manos arrugadas, y ojos llenos de historias. Había llegado por accidente, acompañando a su nieta, pero terminó quedándose. «Yo no sé dibujar», dijo el primer día. «Dibuje su silencio», respondió Cecilia. Y Rosario dibujó. Día tras día. Primero líneas torpes. Luego rostros sin forma. Finalmente, una casa sin puertas. Cuando Cecilia le preguntó qué significaba, Rosario dijo: «Es la casa donde crecí. Nadie entraba. Nadie salía. Todo lo que pasaba allí se quedaba atrapado». En las semanas que siguieron, Rosario comenzó a pintar ventanas en esa casa. Luego una puerta. Y finalmente, una silueta saliendo. Cecilia le tomó la mano con fuerza ese día. «Eso que ha hecho, es arte. Pero también es liberación». Mientras tanto, los gemelos seguían creciendo. Lara desarrollaba un oído musical asombroso. Pasaba horas al piano, repitiendo melodías que escuchaba en películas. Álvaro, por su parte, se obsesionó con la astronomía. Colgó mapas estelares en su habitación y le pidió a Hugo que le construyera un telescopio casero. Lo hicieron juntos, usando tubos viejos, lentes que compraron por internet, y mucha cinta adhesiva. La primera vez que enfocaron la luna, Álvaro gritó: «Papá. Mira. Es como un dibujo que no termina». Cecilia los observaba desde la ventana y sonreía. No podía evitar pensar en Mateo. A veces se preguntaba qué lugar ocuparía él ahora, si estaría junto a ellos buscando constelaciones, componiendo canciones, o dibujando junto a ella. Pero ya no era una pregunta dolorosa. Era una pregunta llena de paz. Había entendido que su hijo no se había ido del todo. Vivía en los momentos que compartía, en las palabras que enseñaba, en los abrazos que ahora no temía dar. Una noche, mientras Hugo trabajaba en el despacho, Cecilia se le acercó con un cuaderno de tapas negras. «Quiero mostrarte algo». Lo abrió sobre la mesa. Eran bocetos de una nueva obra. Un libro ilustrado, pero no infantil. Algo más íntimo, más profundo. En cada página había imágenes acompañadas de una sola frase. Una mujer con el pecho abierto y un corazón volando. Un niño sentado en una nube sosteniendo una carta. Una casa con raíces creciendo hacia el cielo. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Mi vida. Nuestra vida. Lo he titulado «Donde el amor aprende a quedarse». Hugo acarició una de las ilustraciones. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Puedo escribir los textos?». Ella lo miró con sorpresa. «¿Tú?». «He estado escribiendo. Desde hace meses. Cartas, pensamientos, sobre nosotros. Sobre ti. Sobre todo esto. Quizá ahora tengan un lugar». Pasaron semanas trabajando en el libro.
No era una obra comercial. No buscaban ventas, ni contratos, ni premios. Solo querían que existiera. Que quedara como testimonio. Como legado. Una forma de decir que sí, el amor imperfecto también puede dejar huella. Cuando lo terminaron, imprimieron solo 100 copias. Las regalaron a personas que habían marcado su camino, profesores, amigos, madres, niños. Cada uno recibió un ejemplar firmado y una nota personal escrita a mano. La reacción fue inesperada. Esas copias comenzaron a pasar de mano en mano. Algunas terminaron en bibliotecas, otras en hospitales, otras en casas donde hacía tiempo no se leía nada. Un día, recibieron un correo. Venía de una mujer que había encontrado el libro en la sala de espera de una clínica oncológica. Decía: no sé quiénes son ustedes. Pero ese libro me salvó de una decisión terrible. Me recordó que la vida, aunque duela, aún puede ser hermosa. Gracias por no escribir un final feliz, sino una verdad valiente. Hugo y Cecilia se miraron. No dijeron nada. Solo supieron que habían hecho lo correcto. La vida siguió cambiando, como siempre. Los niños crecieron, sus preguntas se volvieron más complejas, sus mundos más amplios. Cecilia comenzó a dar conferencias sobre arte y resiliencia. Hugo renunció oficialmente a su último cargo directivo. Dijo en su discurso final: el poder no está en construir imperios, sino en saber cuándo dejar de escalar para aprender a habitar. Al final de ese mismo año, en una ceremonia íntima en su jardín, rodeados de amigos, familia y árboles en flor, Hugo y Cecilia se tomaron de la mano frente a los gemelos, y sin anillos ni protocolos, se prometieron algo más valioso que cualquier juramento legal. Te prometo elegirte, dijo ella. Y yo prometo nunca olvidar que elegirme también es parte del amor, respondió él. Los niños aplaudieron. No entendían todas las palabras, pero sentían la emoción. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, bailaron los 4 en el jardín. Sin música. Solo con sus risas, sus pasos torpes, y la certeza de que habían encontrado lo que muchos buscan sin saber nombrar. Un hogar. Un refugio. Un lugar donde el amor, finalmente, aprendió a quedarse. Esa noche, cuando la luna se alzaba alta sobre los tejados y las luces cálidas del jardín se reflejaban en los ojos de quienes aún quedaban celebrando, Cecilia se quedó en silencio mirando a Hugo desde la mesa del rincón, donde unas tazas de té esperaban ser tomadas. Él estaba contando algo a los niños, gesticulando con gracia, y los gemelos reían con esa risa pura que solo los niños libres pueden tener. Fue en ese instante que ella entendió con una certeza casi dolorosa: había llegado al centro de su vida. Y no tenía nada que ver con riqueza, ni con fama, ni siquiera con destino. Era la acumulación de todas las decisiones, las heridas sanadas, los tropiezos asumidos y, sobre todo, el coraje de seguir amando a pesar de todo. Se acercó a él en silencio, le rozó la espalda con la yema de los dedos y, sin decir palabra, lo abrazó por detrás. Hugo se giró y le besó la frente. ¿Todo bien?, susurró. Todo mejor de lo que alguna vez imaginé. El otoño dio paso a un invierno suave, casi simbólico, como si el universo les diera tregua. La nieve apenas tocó el césped, y las temperaturas nunca fueron lo suficientemente duras como para impedirles sus caminatas matutinas. Cada día era un ritual: Hugo preparaba café con canela, Cecilia dibujaba las primeras ideas del día en su libreta, y luego caminaban juntos por el barrio con los gemelos trotando a su alrededor, hablando de ideas imposibles, de estrellas invisibles y de mundos que aún no habían descubierto. Fue durante una de esas caminatas que Álvaro hizo una pregunta que detuvo a ambos en seco. Papá, mamá, ¿ustedes creen que uno puede tener más de un destino? Cecilia frunció el ceño, intrigada. ¿Cómo así, amor? Quiero decir, ¿y si antes de estar aquí, nosotros teníamos otro camino, pero algo pasó y terminamos en este? ¿Eso nos hace perder el otro o solo cambiamos de historia? Hugo se agachó hasta quedar a su altura y le puso una mano sobre el hombro. A veces creemos que el destino es un solo camino, pero en realidad es como un libro con miles de finales. Lo importante no es cuál te tocó primero, sino cuál eliges escribir cada día. Lara, siempre más callada, añadió. Entonces mamá eligió quedarse con nosotros. Cecilia se arrodilló, la abrazó con fuerza, y le susurró. Sí. Y lo haría otra vez, aunque tuviera que empezar de nuevo 1000 veces.
Esas palabras se quedaron en el aire como un perfume suave. Desde ese día, los gemelos parecieron crecer más conscientes del amor que los rodeaba. Comenzaron a escribir historias propias, pequeñas aventuras llenas de imaginación, en las que los personajes principales eran siempre cuatro: una mamá valiente, un papá que sabía cosas raras, y dos hermanos que se entendían sin hablar. Mientras tanto, en la comunidad, el libro ilustrado seguía propagándose como un secreto valioso. Personas que nunca se habían acercado al arte encontraban en esas páginas algo parecido a una confesión compartida. Cecilia empezó a recibir cartas, no de admiradores, sino de desconocidos que le contaban sus propias historias, sus duelos, sus redenciones. Un día, recibió una carta firmada por un recluso de una prisión en Valencia. Decía: encontré su libro en la pequeña biblioteca del módulo. No sé cómo llegó allí. No sé pintar, ni escribir, pero después de leerlo, dibujé por primera vez. Fue una puerta. Gracias por abrirla. Esa carta la conmovió profundamente. Decidió entonces iniciar un programa de arte dentro de prisiones. Al principio, nadie lo entendía. ¿Por qué llevar pinceles a donde la culpa ya lo ha manchado todo?, le decían. Pero Cecilia no buscaba limpiar, sino revelar. Porque sabía que en los lugares más oscuros también brotaba la belleza. Hugo la apoyó sin reservas. Fue él quien contactó a fundaciones, a editoriales, a otros artistas que se sumaron al proyecto sin pedir nada a cambio. Lo llamaron Voces que Dibujan y con el tiempo, se convirtió en una red de talleres que recorrían el país, llevando arte y esperanza a cárceles, hospitales psiquiátricos y centros de menores. Una de las historias más impactantes surgió en una cárcel de mujeres en Sevilla. Allí conocieron a Martina, una mujer de mirada dura, tatuajes por todo el cuerpo, y una expresión que desafiaba cualquier intento de acercamiento. Pero en su primera clase, mientras todos los demás intentaban copiar las instrucciones, ella pintó un solo trazo, largo y rojo, en medio del lienzo. Cecilia se le acercó y preguntó: ¿qué es? Mi rabia, respondió ella. Es lo único que sé sacar. Pues vamos a dibujarle alas. A partir de ese día, Martina pintó todos los días. Comenzó a abrirse. Contó que había perdido a su hija, que había crecido en un entorno donde la ternura era un lujo y la violencia un idioma. El arte no la salvó, pero le dio un espejo distinto. Y en una de las exposiciones que organizó Cecilia con las obras de los internos, Martina leyó una carta pública. No sé si merezco perdón. Pero por primera vez, no quiero desaparecer. Quiero que alguien vea lo que pinto y diga: ahí también hay una persona. Aquella noche, Hugo y Cecilia regresaron a casa en silencio. Los gemelos dormían ya. Hugo tomó su copa de vino, se sentó en el sofá y miró a su esposa. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? No lo hacemos nosotros. Solo abrimos la puerta. Pero esa puerta, antes no existía. Tú la dibujaste. Y tú la sostienes, dijo ella, sentándose sobre sus piernas. Sin ti, todo esto seguiría en mis cuadernos. No lo creo. Pero me gusta imaginar que soy el marco de tus dibujos. Se besaron, despacio, como si el tiempo les perteneciera. La vida les traía nuevas pruebas, claro. La salud de la madre de Cecilia comenzó a decaer. Tenía días de lucidez y otros donde confundía nombres, épocas, espacios. Un día no reconoció a los gemelos. Otro día la llamó Clarita, el nombre de una hermana que Cecilia nunca conoció. En lugar de luchar contra ello, decidió acompañarla en su confusión. Dibujaba junto a ella. A veces garabatos, a veces recuerdos que solo existían en su mente. Hugo la acompañaba. Se turnaban para cuidarla. Le ponían música, le leían cuentos. Cuando ella ya no podía hablar, Lara le tocaba canciones al piano, y Álvaro le señalaba las estrellas desde la ventana. Fue durante una de esas noches, mientras Cecilia sostenía la mano de su madre dormida, que recordó un momento de su infancia. Su madre le había dicho una vez: el amor no siempre se entiende. A veces solo se aguanta. Y ahora, viendo su cuerpo frágil, comprendía el verdadero significado. Amar también era quedarse cuando ya no hay respuesta, cuando la memoria se borra, pero el corazón aún late. La muerte llegó tranquila. Como una brisa. Como si supiera que ya no tenía nada que llevarse,
solo algo que dejar, gratitud. Después del funeral, Cecilia no habló por varios días. Solo dibujaba. Siluetas en lápiz, sombras, manos entrelazadas. Los niños la miraban con respeto. Hugo le preparaba té, le dejaba notas pequeñas bajo el cuaderno. Aquí estoy. Dibuja lo que duele. Vuelve cuando quieras. Y ella volvió. No como antes. Sino como alguien nueva. Más serena. Más decidida. Fundó una galería comunitaria a nombre de su madre. Allí exponía obras de artistas sin formación formal. Personas comunes con historias extraordinarias. A la inauguración fueron todos, los exreclusos, las ancianas del círculo, las maestras del barrio, los jóvenes de la fundación, los niños que alguna vez habían dormido en la calle. Fue una celebración sin etiquetas. Una celebración de la segunda oportunidad. Y en el centro de la sala, en un cuadro grande colgado sobre una pared blanca, se leía una sola frase pintada con carbón. No hay amor perfecto. Pero hay amores que enseñan a vivir mejor. Cecilia se giró hacia Hugo y le tomó la mano. Ese fuiste tú. No, dijo él, besándola. Ese fuimos nosotros. Pasaron los años como una sinfonía suave, con momentos de silencio profundo y otros de notas vibrantes. La vida de Cecilia y Hugo, una vez nacida del engaño, se había transformado en una historia de amor tan real y profunda que ni los guionistas más brillantes podrían haber imaginado mejor. Lo que comenzó como una cita a ciegas con una mentira piadosa, floreció en una familia construida desde la verdad más pura, la vulnerabilidad compartida. Los gemelos crecían con una visión del mundo distinta. No eran niños criados en una burbuja de cristal, sino pequeños sabios que habían aprendido de sus padres el valor del perdón, del arte, de los silencios que dicen más que 1000 palabras. Lara tocaba el piano con una sensibilidad que conmovía hasta al más duro, y Álvaro escribía historias que, aunque infantiles, desbordaban humanidad. Ambos eran el reflejo del amor imperfecto de sus padres, lleno de tropiezos, pero también de coraje. Una tarde de verano, en el jardín donde todo había comenzado, el mismo donde Hugo alguna vez enterró su orgullo para jugar a ser pobre, organizaron una gran reunión. No era una fiesta ostentosa, sino una celebración del tiempo. Amigos, colaboradores, artistas, antiguos internos, niños rescatados del abandono, vecinos del barrio. Todos estaban ahí, como si la historia de la familia se hubiese convertido en un árbol gigantesco del que todos eran ramas. Cecilia se paró frente a todos, con un micrófono sencillo en la mano y los ojos brillantes. Yo no soy artista por talento. Soy artista por necesidad, dijo. Porque hubo un momento en mi vida en que solo dibujando pude sobrevivirme. Y lo curioso es que no fue un cuadro lo que me salvó. Fue un hombre. Uno que fingió ser pobre para encontrar la verdad. Uno que se dejó desarmar por una mujer como yo, sin filtros ni apellidos importantes. La multitud sonrió, y Hugo, a unos metros, bajó la mirada, emocionado. Nunca imaginé que una mentira terminaría dándome todo lo que soñé, continuó. Pero no fue la mentira lo que construyó esta vida. Fue lo que hicimos después. Fue la decisión diaria de elegirnos, incluso cuando el pasado amenazaba con rompernos. Y quiero decirles algo a todos ustedes, no importa de dónde vienen, importa lo que eligen construir con sus heridas. Hubo un silencio tan lleno de respeto que casi podía escucharse el viento entre las hojas de los árboles. Los ojos de los presentes brillaban, no por tristeza, sino por esa extraña emoción que solo se despierta cuando uno es testigo de algo auténtico. Hugo subió al escenario. Tomó su lugar junto a ella y habló con voz firme, pero quebrada por la emoción. Yo viví rodeado de riqueza, pero nunca fui verdaderamente rico hasta que los conocí a ellos, señaló a Cecilia y a los niños. Fingí ser pobre, no por juego, sino porque había perdido la fe en lo que realmente importa. Me escondí detrás de empresas, cifras, fama. Y encontré en lo más sencillo, un cuaderno roto, una mujer valiente, 2 niños que me miraron sin juicio, la clase de riqueza que nadie puede comprar. Los aplausos no fueron explosivos, sino largos, sostenidos, como una caricia colectiva. Como si cada espectador entendiera que estaba presenciando no el final de una historia, sino la consagración de una verdad. Luego, los gemelos tomaron el micrófono. Solo queremos decir gracias, dijo Lara. Por enseñarnos que se puede empezar de nuevo.
Que el amor no siempre se grita, a veces se dibuja, se cocina, se espera. Y que ser familia no siempre es tener el mismo apellido, añadió Álvaro. A veces es simplemente decidir caminar juntos. Las luces colgantes del jardín comenzaron a encenderse una a una, y el cielo se llenó de colores naranjas y violetas. No hubo fuegos artificiales, pero sí algo más poderoso, una sensación de paz. Cecilia y Hugo se abrazaron en medio de todos. No era una escena de película. No era un cuento de hadas. Era mucho más que eso. Era una historia verdadera que, contra todo pronóstico, había vencido a la mentira, al miedo, a los prejuicios. Una historia donde una mujer sin poder económico conquistó el alma de un millonario no con estrategias, sino con sinceridad. Donde los niños enseñaron más que los adultos. Donde el arte se volvió refugio, y el amor, un acto revolucionario. Y así, con la música suave de fondo, las conversaciones cruzadas, las risas entremezcladas, y la luz cálida de la tarde cayendo como una bendición sobre todos, el jardín se convirtió en testigo de lo que realmente vale la pena en esta vida. Un corazón abierto, una mano extendida, y el valor de amar sin medida. Porque a veces, el destino no te encuentra, tú tienes que crearlo. Y cuando lo haces con verdad, con amor y con fe, el mundo entero conspira para que la historia que escribas sea simplemente inolvidable.